Hola, ¿qué tal, compañeros? Buenas tardes. Vamos a dar ahorita unos minutitos más a que se terminen de conectar. Me parece que ya están varios, pero ahorita aquí en Capital estaba lloviendo y algunos seguían en consulta, entonces vamos a dar 5 minutos, para que se logre conectar la mayoría e iniciamos. Bueno, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Creo que ya, como parte, primero que nada, agradeciéndole a los compañeros que ya se conectaron y también por respeto a los mismos. Igual ahorita el resto de compañeros me imagino que se van a ir integrando conforme vaya avanzando la plática. ¿Vale? Me presento, yo soy el doctor Luis Zavala. Me confirma nada más si se escucha, me parece que sí se está reproduciendo correctamente. Soy Sí, Luis, te R1. escuchamos. Dale. Perfecto. Muchas gracias, doctor. ¿Qué tal? Me presento de nuevo. Soy el R1 Luis Alfonso Zavala Márquez, residente de Guadalajara. El día de hoy yo les vengo a hablar de tres temas. Uno de ellos es tomografía de coherencia óptica en retina. Posteriormente vamos a estar hablando de electroretinograma y de oculograma, ¿vale? Vamos a iniciar entonces con tomografía de coherencia óptica. Bueno, primero que nada y como introducción, es muy importante mencionar, yo creo que todos estamos algo familiarizados ya con este tipo de equipos debido a que se han vuelto parte de nuestro día a día como parte tanto de diagnóstico, tanto como de seguimiento en cierto tipo de patologías, específicamente de retina. Es un estudio diagnóstico de imagen moderno y no invasivo, lo cual nos ha permitido que sea tan útil y tan viable en su empleación en todos los pacientes, el cual provee imágenes de alta resolución en profundidad en un tejido en vivo, en especial, especialmente aplicado a la retina, aunque también es utilizado, como bien se conoce, el OCT de segmento anterior o incluso un OCT corneal, y así como el nervio óptico para tratar patologías, diagnosticar y tratar patologías como el glaucoma, entre otro tipo de situaciones que específicamente hoy no vamos a abordar. Hoy nos vamos a abocar un poco más a retina. El tomógrafo de coherencia óptica fue desarrollado por el doctor David Wang en el laboratorio de James Fujimoto en el Instituto de Oftalmología de Massachusetts de la Universidad de Tufts en 1991. Parte de, como ya les había comentado, que se nos ha vuelto algo muy indispensable en el día a día, se ha convertido en una herramienta que es indispensable para el abordaje de todos los pacientes con patologías retinianas, ya que nos permite abordarlos y estudiarlos de una manera reproducible, in vivo y no invasiva. El principio como tal del OCT está basado en la obtención de imágenes a través de la reflectividad de la luz. Se habla de que pues, son aproximadamente de 800 a 1400 nanómetros, a diferencia del ultrasonido, que es lo que nos ha estado dando la pauta y que es lo que lo ha hecho la herramienta que es al día de hoy. A diferencia del ultrasonido de radio, como ya se comentaba, por lo que la resolución que nos proporciona es mucho mejor, incluso 10 veces mejor que una ecográfica. La tomografía de coherencia óptica maneja como fuente de iluminación un diodo R luminiscente de ancha de espectro infrarrojo que maneja de 820 a 830 nanómetros, el cual puede alcanzar resoluciones de 10 a 20 micras en secciones transversales. Asimismo, se adaptó también un lente de alto poder de más 78 dioptrías para enfocar una imagen retiniana en el instrumento de imagen y de esta manera no nada más tener como tal la tomografía, sino también tener una imagen como tal.
Em, Parte de esto siempre es muy importante. Como tal, vamos a pasar de diapositiva. Ya se trabó un poco. Listo. Va a ser muy importante mencionarlo, como tal que las bases, como ya lo estamos mencionando, a diferencia del ultrasonido, ya se mencionó que tiene una resolución 10 veces mejor. Va a ser también muy importante mencionar que la tomografía de coherencia óptica nos va a medir el retraso del eco y la intensidad de la luz reflejada. Se realiza una gráfica con la información recibida, lo cual da como resultado una imagen en sentido axial o el famoso de que se va a estar mencionando mucho en la plática, A-scan. El registro de esta nos va a permitir construir una imagen bidimensional. Cada scan nos va a abarcar una profundidad de 2 milímetros compuesta de 500 a 1024 puntos y en cada barrido va a ser una realización de 100 a 152 escaneos. Hoy en día los equipos de última generación se componen de un total de 768 escan, lo que corresponde a 131 o 0,72 a 782 puntos. Para construir una imagen de tipo de corte y ir haciendo los cortes en secciones. La resolución transversal calculada es alrededor de 20 micras. Sin embargo, mucha literatura lo mencionaban, la luz que se refleja es absorbida casi en su totalidad por los tejidos biológicos, por lo que se limita a órganos accesibles ópticamente, y es por ello que únicamente se aboca a la cuestión oftalmológica, ¿vale? Vamos a tener ahora, como tal, ya ahondamos un poquito en los aspectos generales de los equipos. Algo en lo que yo me aboqué o traté de enfocar mucho esta plática es hacia la aplicación clínica. El estudio CT se ha descrito principalmente o potencialmente sensible para el estudio de la retina y la mácula. Es indispensable, como ya lo veníamos mencionando, para el tratamiento de enfermedades tales como edemas maculares, que ahorita a continuación vamos a poner un par de imágenes, membranas neovasculares, membranas epigratinianas, así como en coridopatías serosas centrales y otro tipo de patologías. Importante recordar un poco acerca de la anatomía. La retina es la capa más interna de las capas del globo ocular y es un órgano fotorreceptor sensitivo y nervioso que contiene 6 tipos de neuronas: células fotorreceptoras, células horizontales, bipolares, células amácrinas y células interplexiformes y células ganglionares. Principalmente y a lo largo del tiempo se han ido desarrollando diversas tecnologías que nos han ido dando la pauta como tal para los instrumentos y han ido evolucionando. Las imágenes obtenidas a través de este tipo de tomografía se han clasificado principalmente en dos grandes grupos, que son el OCT de dominio espectral y OCT de dominio temporal. Ambas tienen las mismas ventajas de visibilidad sobre los sistemas convencionales, pero es muy importante mencionar pues algunos aspectos que los han ido diferenciando o que los han ido haciendo en los equipos que son hoy en día, es decir, tan específicos. El equipo, por ejemplo, vamos a iniciar mencionando el OCT de dominio temporal. Aquí en este cuadrito lo podemos ir comparando. Con este equipo de tecnología principal, el principal proveedor es Stratus de Carl Zeiss, el cual tiene una capacidad de realizar hasta 400 escaneos y obtener aproximadamente de 128 a 512 A-scans o escaneos, como ya se había mencionado. El tiempo de adquisición de la imagen es de aproximadamente 1,23 segundos. La interferencia utilizada es de autocorrelación en un interferómetro simétrico. Esto quiere decir que ambos brazos tienen la misma reflectividad. Se emplea en clínicas de laboratorios de investigación principalmente, como anteriormente se han mencionado, otros tipos de OCTs, como vienen siendo los de generaciones. Podemos tener del OCT1, OCT2 y OCT3, o el Status System. Posteriormente fue evolucionando toda esta situación y pudimos llegar, o sea, logró la obtención del OCT de dominio espectral o también bien llamado de Fourier. Como el equipo de Cirrus de Carl Zeiss también, que fue quien lo ha estado comercializando principalmente, la resolución o la gran diferencia que vamos a tener entre el dominio espectral al temporal, o la gran ventaja del espectral, es que vamos a tener una resolución que es 65 veces más alta que el OCT de dominio temporal. Es decir, vamos a ir de 5 a 7 micras contra 8 a 10 micras que tiene el OCT de dominio temporal. Además, el diseño del interferómetro de Michelson usa un espectrómetro de detección simple que no requiere como tal un espejo de referencia, y así que el OCT de dominio espectral es más rápido y de detección de deflexiones con más rango de profundidad, y lo cual lo hace más eficiente y más utilizado hoy en día.
Y como tal, pues vamos a tener también el OCT de dominio tiempo, ¿va? Es muy importante mencionarlos y irlos como tal subdividiendo. Vaya, ahorita decimos una comparación, pero ahora lo vamos a ver un poco más detenidamente. Los primeros modelos de OCT recibieron la denominación de OCT dominio-tiempo. Se utilizaban un único detector de los side-scans, se generaba en una base del movimiento de un espejo. El principal inconveniente, que es lo que ya se había mencionado hace un momento, es que era la velocidad de exploración, era un poco, era menor a la velocidad de exploración que es actualmente con el con el Spectralis, aunado a su baja resolución. Con el equipo de tecnología de Stratus, lo que ya les mencionaba, se hace un escaneo de 400 escaneos y es posible obtener aproximadamente 128 a 512 scans en tiempo de adquisición de imágenes de 1.23 segundos, lo que ya se había venido mencionando. En la siguiente diapositiva. Y posteriormente, también, ahorita ya que pudimos hacer esa comparativa, llegamos al OCT de dominio espectral o de Fourier, ¿va? Aquí vamos a dividirlo o subdividirlo principalmente en OCT de banda ancha, la cual utiliza una serie de fotodiodos como tal y nos va a nos va a permitir obtener imágenes infrarrojas con un filtro verde de anerita, libre de rojo, es decir, y autofluorescencia. Esta última obtención de imágenes de autofluorescencia que se realizan con un láser azul o también llamado Blue Peak. Este láser prueba la integridad del epitelio pigmentario de la retina y provoca la autofluorescencia de una manera muy eficaz, ya que utiliza una especie de barrido y se utiliza sin medio de contraste. Entonces, es por ello, es la gran importancia y la gran característica que tenemos con este tipo de equipos. Además de que también se basa en la característica de autofluorescencia y la lipofusina. Es muy útil con la edad y con las distrofias. Es muy útil, sobre todo para diagnosticar pacientes que ya tenemos edades avanzadas o que vamos a tener alguna distrofia de retina para para la realización de tomografía de coherencia óptica. Este equipo tiende a realizar o puede realizar como fondo de ojo la imagen infrarroja o la de aire de rojos de la retina, proporcionando un cursor en la pantalla y de esta manera dándonos un parámetro mucho más amplio. Y bueno, como tal, el OCT de dominio espectral, además de que de la sensibilidad que nos ha ido proporcionando, se me hizo muy curiosa esta imagen, que fue por eso que la quise como tal anexar aquí a la presentación. Es debido a que, por ejemplo, en el OCT de dominio espectral, pues podemos, el dominio espectral es más exacto, la resolución obtenida es de 18.000 a 40.000 escaneos contra 400 escaneos que nos ofrecía el OCT temporal. Y es aquí lo importante, todas las estructuras que podemos llegar a diferenciar, que vamos a ver desde la membrana de Bruch. Podemos tener aquí el epitelio pigmentario de la retina, las interdigitaciones, que es muy importante, la membrana elipsoide, membrana limitante interna, capa capa plexiforme externa, capa neuronal interna, capa células ganglionares, capa de fibras nerviosas, así como la membrana limitante interna. Va a ser muy importante la identificación de estas estructuras para posteriormente poder ver ya cuando detectamos nosotros alguna patología o para cuando vamos a hacer alguna interpretación, conocer como tal lo normal y poderlo diferenciar de lo anormal. Se han ido desarrollando como tal más tecnologías, como en el caso de la Enhanced Deep Imaging. Se publicaron los primeros artículos utilizando esta nueva técnica que proporcionaba una visualización consistente de la coroides y que hizo posible mediciones de espesor reproducibles y precisas. Solo una de ellas se utiliza o se muestra en la mayoría de los aparatos empleados en la clínica diaria, por lo común. La que muestra la retina hacia la parte superior y la pantalla de la coroides está debajo de esta. Si se modifica el punto de foco para ubicarlo en la esclerótica, las estructuras profundas como la coroides pueden verse con mucho mayor definición. De esta forma, la imagen conjugada e invertida aparece en pantalla, mientras que la imagen con orientación clásica aparece en fondo blanco debido a la falta de información. Este tipo de tecnologías obviamente también nos va a dar una ganancia de 500-800 micras de penetrancia en los tejidos oculares, que en ciertos pacientes con coroides un poco más delgadas, pues nos van a poder dar un preámbulo más grande. Lo vamos a poder emplear también en pacientes que tengan una miopía magna, aquellos con una degeneración macular relacionada con la edad. Puede disminuir visualizar o visualizar la totalidad de la esclerótica, incluso cierta parte de la grasa orbitaria.
Pero con todas estas ventajas también surge un inconveniente. El hecho de obtener la máxima sensibilidad de imagen en la coroides se pierde la calidad de de la visualización del vitrio. Entonces, por ende, es indicado y no, es adecuado y no, que creo que esto ya lo estuve leyendo en varios artículos. Muchos ya se están empleando, en algunos otros lugares todavía digámoslo, a prueba. También tenemos la tecnología de OCT Sweep Source. Es una de las técnicas más recientes para la obtención de imágenes en OCT que consisten en una longitud de onda más larga y una penetración más amplia. Utiliza un láser sintonizable que funciona de 10.000 Hz con 100.000 Hz, perdón, con una longitud de onda en torno a 1 milímetro. Pueden realizar un promedio de imágenes de hasta 96 scans B-scans en la misma posición. Genera imágenes que llegan a contener un promedio de hasta 1024 scans, una longitud de 12 milímetros. De acuerdo con algunas publicaciones, el espesor coroidal puede ser medido de forma visible con este dispositivo y es hasta 100% confiable en los pacientes, que es incluso la imagen que aquí se anexa. La primera imagen tenemos una OCT que no está utilizando la tecnología Sweep Source. Se pueden apreciar con claridad las capas de la retina, pero la coroides es muy difícil la penetración. Entonces, ya con esta tecnología de Sweep Source, logramos la obtención de de una imagen más nítida de la coroides. Y bueno, dependiendo del tipo de patología, es en base a lo que nos puede llegar a servir esta información. Los vasos de la retina van a tener en este tipo de patología una apariencia hiperrefléctica en las imágenes de la OCT, al tiempo que los vasos de la coroides son hiporreflécticos. La alta velocidad de las células sanguíneas que hace que el margen de interferencia se desvanezca, por lo que no se va a observar ninguna señal dentro de los vasos de la coroides. Esta es otra de las grandes características principales que vamos a tener con este tipo de equipo. Y posteriormente vamos a tener también otro tipo, que es la tecnología Sweep Source, pero ahora en Phase. En esta ocasión, aquí lo que se hace es, imaginen, se hace un aplanamiento artificial a nivel de la membrana de Bruch para que no se nos genere como tal esta deformidad o esta como tal, sí, inconsistencia, se podría decir, o irregularidad en nuestra tomografía. Después de que se realice dicho planeamiento es que ya podemos obtener una imagen de manera regular y que obviamente podemos analizar las estructuras de una manera más fidedigna y con un mayor nitidez. Esta tecnología nos va a permitir navegar a través de distintas capas al mismo tiempo que se modifica la profundidad de nuestra imagen por medio de estas capturas en dimensiones. De esta manera, esta tecnología nos va a permitir ver o obtener como tal una nueva visión de la coriocapilar sin necesidad de emplear contraste, llegando de esta manera a diagnosticar incluso algún vaso sanguíneo que esté nutricio, algún complejo neovascular, alguna como tal, alguna cuestión hemorrágica, etcétera, a nivel intrarretinal. Se ha utilizado para facilitar el diagnóstico en pacientes, sobre todo, y lo mencionaban, hacían mucho hincapié, en pacientes con características clínicas de una corioretinopatía serosa central. Posteriormente, vamos a presentar ahora el equipo Heidelberg Spectralis. Con este equipo se puede obtener imágenes infrarrojas con filtro verde anerita, es decir, libre de rojo o y autofluorescencia. Esta última obtención de imágenes de autofluorescencia se realizan con el láser azul Bluepeak. Este láser prueba la integridad del epitelio pigmentario de la retina y provoca la autofluorescencia de una manera muy eficaz, ya que utiliza el láser azul con un barrido monofocal. Esta es otra característica muy importante, que se utiliza sin medio de contraste y se basa en las características de la autofluorescencia de la lipofuscina y es muy útil en el diagnóstico de patologías como bien puede ser la degeneración macular relacionada con la edad, distrofias de la retina. Incluso también en algunos casos se llegó a documentar o lo llega a mencionar en la literatura en casos con pacientes con quienes tengamos sospecha de alguna cuestión de una oclusión de vena central de la retina. Se mencionaba como tal, no como principio como de primera elección o el gold standard, pero en algunos de los casos, si cuentas con el recurso, se puede llevar a cabo. Se puede aplicar una angiografía con verde de indocaína. Una gran ventaja del equipo Spectralis es que se puede realizar tomas de imágenes simultáneas de verde de indocianina con fluoresceína y es una angiografía combinada como complemento diagnóstico. Y aquí podemos ver, apreciar cómo es como se nos pinta o cómo es como se va a detectar como tal la hipercaptación. En algunos casos podemos llegar a detectar casos donde tengamos alguna hiperfluorescencia o casos de hipofluorescencia, que esa es la gran característica de este estudio.
un aspecto muy importante dentro de toda la como tal, o el tema generalmente de OCT es la interpretación de sus imágenes. La reflectividad está determinada por el comportamiento de una posición de tejido frente a un haz de luz. Si la reflectividad es alta, implica un bloqueo parcial o total del paso de la luz, y esto nos estaría hablando que tenemos la presencia de sangre, exudados lipídicos, algún proceso fibrótico, algún proceso, incluso se hablaba de algún proceso neoplásico que nos podría estar generando alguna interferencia con nuestro equipo. Y si es de baja, se expresa con poca o nula resistencia a los tejidos al paso de la luz, y ahí es donde vamos a tener principalmente edema, pacientes con características clínicas de edema o cavidades quísticas, y la reflectividad en este tipo de casos va a ser más baja. Los espacios oscuros corresponden a los vasos corridos que a veces pueden no ser visibles como tal por debajo del epitelio pigmentario de la retina. En el caso de las fibras nerviosas es visible encontrarlos o detectarlos como una capa roja de alta reflectividad porque las fibras están uniformemente perpendiculares a las de luz del OCT, y estas estructuras son importantes para poder cuantificar cuál es el grosor neurosensorial. Las capas de alta reflectividad corresponden a la capa de fibras nerviosas, las capas plexiformes, EPR y la coroides. La escala en tono de grises es mejor para la delineación imparcial de las capas de la retina. En el caso de una retina delgada, la escala de colores puede tener una mejor visualización que una escala de grises. La identificación de las estructuras en el OCT primordialmente es reconocer las alteraciones retinianas y maculares anormales, ya que de ahí parte la realización de un buen diagnóstico. Y esto es muy importante, lo que ya habíamos mencionado hace algunos momentos, que saber identificar primero que nada, y por eso volvimos a incluir aquí esta imagen, las estructuras cuando tenemos un OCT o una OCT con características normales, cuando todas las capas están visibles, no tenemos ningún dato de edema, no tenemos ningún dato de pérdida de continuidad, de presencia de líquido o cavidades quísticas, interretinales o alguna otra característica. Vamos a poner ahora un par de ejemplos. Es muy importante, y lo que les comentaba, que vamos a abocar un poco la charla más hacia lo que son cuestiones patológicas, iniciando con uno de los principales diagnósticos, o uno de los más encontrados, sobre todo a nivel macular, que es el edema macular cistoide. Nos va a mostrar quistes intrarretinianos, como es que se ve aquí en la imagen. Hay una pérdida como tal de la continuidad, hay una separación de las capas interretinales. Muestra como tal quistes interretinados en el centro de la mácula y una pérdida y así como una depresión foveal. El grosor de la retina como tal en estos casos tiende a ser importante para determinar áreas de edema, además de que se puede obtener mediante nos podía dar la obtención o como tal un signo clínico de una atracción vítrea como parte del mecanismo causal. Ahora, otra de las más comunes es también la atracción vitreomacular y una membrana epirretiniana. Es muy importante detectar y obviamente correlacionarlo con la clínica en este tipo de pacientes, que ya posteriormente se va a estar abordando como tal, como tema patología, la patología como tal, pero va a ser muy importante correlacionarlo con los principales signos. Este tipo de pacientes, pues como tal, en algunas ocasiones tienden a referir metamorfopsias, tienden a referir Medesopsias. Es por ello la importancia de, obviamente, nosotros en la exploración y en el interrogatorio, tener un adecuado abordaje y en base a la clínica poder realizar este estudio. Y lo que vamos a intentar buscar, o lo que vamos a intentar, las características principales que esta va a tener, es que la hialoide se va a adherir al vítreo con la retina. Cuando se desprende, esta es vista como una línea reflectiva flotando sobre la retina, que sería prácticamente esta imagen que nos está dando. Las membranas epirretinianas son visibles como unas bandas de alta reflectividad sobre la superficie interna de la retina. El OCT nos va a permitir evaluar su espesor como tal, así para establecer el grado de afectación. La presencia, localización y el grosor de la membrana es un indicador del pronóstico de éxito si es que se llevó a cabo como tal algún procedimiento, porque también es muy importante mencionarlo, que este tipo de estudios nos van a servir tanto como prequirúrgicos como postquirúrgicos. Incluso en algunas ocasiones se puede llegar a utilizar o sea, dentro de quirófano para estar tomando un OCT en tiempo real durante el procedimiento quirúrgico. Otra cuestión importante es el edema macular. Como ya bien lo conocemos, está generado principalmente por una de las principales patologías
y que es una de las comorbilidades más comunes a nivel mundial, que es la diabetes mellitus, pudiera estar generándose como tal ahí. Vamos a tener como tal que es una acumulación de fluido subretiniano e intrarretiniano. El área de edema puede ser localizada o difusa. El mapeo de grosor nos va a mostrar una distribución que marca estas áreas con fuga de fluoresceína en el estudio angiográfico. El OCT de dominio temporal de la mácula con importante, no vamos a detectar con un importante edema generalizado. Y como tal, en esta imagen, pues podemos apreciar que hay una pérdida de la continuidad con una, como tal, separación de las capas de la retina con un edema principalmente a nivel foveal, que nos está separando, que nos está generando, como bien se está mencionando, esta acumulación de fluido subretiniano o interretiniano. Otra de las patologías que también es muy importante mencionar y que es importante conocer sus características va a ser el agujero macular. Estos agujeros maculares se pueden obtener mediante información cuantitativa del estado de la interfase vitreoretiniana, el diámetro del agujero y la extensión del fluido intrarretiniano presente. Vamos a tener principalmente cuatro estadios. Esto también es muy importante mencionarlo. En el estadio número uno vamos a tener una reducción o una ausencia de la depresión foveal, junto con un espacio claro debajo de la fovea que sugiere un desprendimiento foveolar. En el estadio 2 vamos a tener una ruptura parcial en la superficie de la retina, con pérdida de tejido que es menor a 400 micras de tamaño. Esto es muy importante porque aquí es donde ya empiezan a entrar las micras como tal esta tabla para estadificarlo. Posteriormente vamos a pasar al estadio 3, que además de mostrarnos una deficiencia, vamos a tener como tal una deficiencia, perdón, del grosor retiniano mayor a 400 micras y disminuye la reflectividad de las capas externas. Y en el estadio 4 vamos a tener una ausencia, que es esta imagen que se está presentando de tejido retiniano mayor a 400 micras acompañado del desprendimiento de vítreo posterior total. Es muy importante esta clasificación y saber diferenciarlo, sobre todo como les mencionaba, de la cuestión en algunas ocasiones se llega a preguntar en exámenes a partir de esta estadificación, a partir de cuántas micras, en qué estadio nos encontramos para poderlo clasificar. Previamente a eso, diagnosticar y clasificar de una manera adecuada la patología del agujero macular, que también mis compañeros ya mencionarán más al respecto, tanto de citología, fisiopatología. Acá es más importante abocarnos, o en este momento abocarnos únicamente a la cuestión de lo que vamos a poder apreciarlo en la tomografía, estadificarlo y de esta manera dar un adecuado seguimiento a este tipo de patologías. Otro diagnóstico importante, sobre todo más común o más presente en el género masculino, vamos a tener la coridopatía serosa central. Es muy útil como tal, o mejor dicho, en este tipo de padecimientos vamos a ver un despegamiento retiniano, un despegamiento del epitelio pigmentado o del epitelio pigmentado. Va a haber una pérdida de su continuidad como tal. En el OCT de dominio espectral de corte vertical se aprecia el líquido subretiniano justo por debajo de la fóvea, conservando la depresión de la misma. Es decir, vamos a tener una preservación como tal foveal, pero vamos a tener como tal líquido subretiniano que está justo por debajo de ella, que como les mencionaba, acá es muy importante correlacionarlo siempre todos estos imágenes con la clínica. Eh, Obviamente, ya en base a a las características clínicas y sobre todo los diversos factores de riesgo que hay para desarrollar una coridopatía serosa central, y así como el género masculino, nos van a dar la pauta, ¿no? Obviamente, ya encontrándonos este tipo de estudios, es que podemos llegar a corroborar como tal nuestro diagnóstico. Para la preparación de este tipo de estudios va a ser muy importante explicarle siempre al paciente qué tipo de procedimiento se va a llevar a cabo. El paciente como tal debe estar enterado y obviamente previamente a eso pues nos da su autorización para llevarse a cabo. Vamos a tener siempre como tal una adecuada comunicación con ellos y lo vamos a comentar. El procedimiento que se lleva a cabo es afronta su barbilla y frente en la mentonera del equipo. Este tipo de estudios bien se puede realizar o los puede realizar un optometrista, un oftalmólogo, que lo realice, se le explican todas las medidas como tal que hay que tener previo a ello, sus ojos bien abiertos y únicamente se le pide que se vea fijamente hacia un estímulo que se va a estar generando frente a él. Entonces, esa es la principal o las principales preparación o lo que se debe hacer previamente a la toma de un estudio.
Va a ser muy importante aquí mencionar que va a haber ciertos factores y esto es algo, me parece también relevante mencionarlo. En algunas ocasiones hay que saber cuándo sí se puede pedir este tipo de estudios y cuándo no. No tanto porque esté contraindicado, es rara la bibliografía que lo cita como contraindicaciones. Más que nada mencionan como factores que nos van a disminuir la calidad de la toma. Uno de ellos y la más importante va a ser una opacidad de medios. Una opacidad de medios, bien sea por una úlcera corneal, una opacidad de corneal, es decir, si vamos de la parte más externa a la más interna. Posteriormente también ya en cámara en cámara posterior, pues podemos tener alguna catarata que esté muy madura, una hipermadura, alguna catarata ya muy de larga evolución que nos impida que como tal la imagen o los rayos de luz puedan reflectarse y esto pues obviamente la calidad del estudio va a ir disminuyendo. Ahora ya nos vamos a cavidad vítrea, muchas ocasiones también ya en pacientes con una evolución avanzada, sobre todo pacientes diabéticos que ya tienen hemovitros muy avanzados, también es muy difícil la toma o que la calidad sea la idónea para que podamos llevarlo a cabo. Entonces, por ello siempre lo que ya se venía mencionando, siempre una buena un buen interrogatorio del paciente y una buena exploración física previo a indicar el estudio. Nunca basar nuestro criterio al estudio o abocarnos al estudio. Siempre el estudio debe de ir correlacionado con la clínica y debemos de pedirlo pensando ya previamente visualizado o revisado a nuestro paciente para que vaya con la justificación necesaria. Otra cuestión importante pues va a ser pacientes que tengan alguna pérdida de fijación por alguna cuestión psicomotora, por alguna otra situación o alguna condición, así como en pacientes con glaucoma de ángulo cerrado. No como tal está contraindicado en pacientes con glaucoma de ángulo cerrado, sino que acá muchas veces se mencionaba o la literatura lo quise mencionar aquí porque en ocasiones es un poco complicado en algunos pacientes tomar el estudio. El estudio como tal no se indica como tal en una midriasis inducida, pero en algunas ocasiones puede ayudarnos a que la calidad de la toma mejore. Acá en glaucoma de ángulo cerrado se menciona porque es principalmente importante no producir un bloqueo o un cierre angular únicamente porque hayamos pedido un estudio. Es por ello la valoración previa es muy importante y por eso quise hacer un especial hincapié en ese tipo de casos porque puede llegar a ocurrir que en algunas ocasiones se solicita un estudio por alguna situación, se quiere mejorar la calidad del mismo y se hace una midriasis inducida y pues obviamente no se detectó previamente que era un paciente con glaucoma de ángulo cerrado y pues bueno, ya se genera lo que es un bloqueo angular, hay que hacer una iridotomía y todo lo que lo que ello conlleva, ¿no? Que aquí pues prácticamente no va para allá el caso. Yo Como creo tal, que también, Luis, pudieras ahí agregar a la miopía magna. A veces los equipos, dependiendo de la longitud axial, no llegan o se ve una imagen invertida de la retina y también su calidad se vuelve un poco dudosa, ¿sí? O no tan específica. También se pudiera tal vez incluir ahí dentro de los factores que disminuyen la calidad de la toma. No es en todos los casos, pero sí se ve. sí, muchas gracias, doctor. Ujú. De hecho, sí es muy importante. Gracias por aportarlo. Sí, se mencionaba también en pacientes con miopías magnas. Incluso en ese tipo de pacientes, pues vamos a tener también ciertas complicaciones que tienen cierta implicidad para realizarle su cálculo de lente. Entonces, con ellos es por ello que, como bien lo menciona el doctor, su calidad va a disminuir y va a estar incluido. Se agrega a la ¿Qué presentación. pudieras encontrar, Luis, ahí tal vez en un miope magno en el OCT? En un miope magno en el OCT podríamos llegar a encontrar como tal alguna Una retinosquisis, una foveosquisis, es lo que usualmente a veces encontramos separadas las capas. eh, Entonces, siempre poner el detalle, a veces uno cuando está aprendiendo no detalla, pero eso es lo que podemos encontrar a veces en ellos. Sí. perfecto, doctor. Muchas gracias, Ujú. doctor. Y bueno, como tal, traté de abordar el tema de OCT lo más breve posible porque entiendo también la cuestión de los tiempos de todos y también sé que es un tema un poco complejo por la situación de que son demasiados términos, demasiada metodología, por eso traté de abocarme más a ciertos puntos que consideré importantes. A continuación vamos a abordar ahora el tema de electroretinograma y oculograma, que van prácticamente de la mano, se podría decir que son estudios secuenciales. Las pruebas electrofisiológicas nos van a permitir evaluar casi toda la extensión de la vía visual. Tenemos aproximadamente de 6 a 7 millones de conos y 120 a 130 millones de bastones.
Electroretinograma lo que nos va a dar es el registro de la respuesta masiva evocada en la retina por un destello de luz. Electrooculograma nos va a permitir evaluar específicamente el EPR y su interacción con los fotorreceptores durante la adaptación de la luz y mediante movimientos oculares. En el electroretinograma, el registro de la actividad eléctrica de la retina es el registro como tal de la actividad eléctrica de la retina ante un estímulo luminoso, mediante una respuesta evocada por un flash y registrada en la córnea por un electrodo conectado a un lente de contacto. Esta respuesta nos va a mostrar como tal o nos va a arrojar la muestra de la actividad de toda la retina y puede ser registrado o puede llevarse a cabo a cualquier edad. Dentro de las principales indicaciones que vamos a tener para realizar este tipo de pruebas va a ser enfermedades heredodegenerativas, distrofias de la coroides, de la retina, vitreoretinianas, toxicidad por medicamentos. Esto es muy importante y por eso lo quise abordar. Toxicidad específicamente a la cloroquina, hidroxicloroquina y a las fenotiacinas. Va a ser muy importante también en cuerpos extraños intraoculares, metálicos, sospecha de siderosis o chalcosis, así como bajas visiones en estudio, opacidad de medios y necesidad de conocer la función retinana antes de decidir si se lleva a cabo algún tipo de procedimiento o no. También puede ser utilizado en oclusiones de arteria o venosa central antigua, oclusión de arteria o venosa central antigua, síndrome ocular isquémicos, así como otro tipo de patologías. Vamos a tener principalmente el origen del electroretinograma y como parte, su uso, su empleo es a nivel vamos a intentar estimular a nivel de los fotorreceptores una corriente eléctrica. Vamos a tener posteriormente a ello una salida continua de sodio en el segmento interno del fotorreceptor, la entrada en el y posteriormente entrada en el segmento externo. Esta corriente de transporte activo está condicionada por una bomba de sodio y puede, en algunos casos, o mejor dicho, vuelve a entrar al fotorreceptor en el segmento externo a través de los canales de sodio. Principalmente aquí quise dejarlo un poco más breve con este diagrama. En el primer paso vamos a tener la activación de la opsina, que posteriormente nos va a dar, la opsina va a activar la transducina. Posteriormente va a haber un cierre de los canales de sodio y por ende una disminución de los neurotransmisores. Vamos a tener o vamos a subdiferenciarlo, muy importante, en onda A y onda B. Al mismo tiempo que se acumula el calcio al interior de los discos del segmento externo, el fotón llega al pigmento visual llamado rodopsina. Producen una serie de cambios químicos que nos van a separar a la rodopsina en la proteína opsina y la transretinal, que consistiría o nos daría como derivado un derivado de la vitamina A. Cuando el fotón activa o nos va a activar la rodopsina, se libera súbitamente el calcio que se acumuló en los discos de segmentos externos y este bloquea los canales de sodio y esto nos va a impedir la entrada de sodio en el segmento externo y al mismo tiempo continúa la salida de sodio al segmento interno de del fotorreceptor. Se va a hiperpolarizar este fotorreceptor y nos va a estar registrando nos va a dar una respuesta eléctrica negativa a nivel del electrodo corneal y esta respuesta negativa va a ser determinada como la onda A. También, como les mencionaba, la subdivisión es la onda B también, o otra de las características. Para obtenerla vamos a tener una hiperpolarización de los fotorreceptores que va a estar va a estar provocada por el estímulo luminoso que nos va a modificar la liberación de los mediadores químicos a nivel de la siguiente sinapsis del fotorreceptor con la célula bipolar, produciéndonos además una despolarización de las células bipolares. Y esta respuesta va a ser positiva y nos va a generar como tal la llamada onda B. A la respuesta exclusiva de los conos la llamamos respuesta fotópica y la respuesta de los bastones va a ser respuesta escotópica. Aquí vamos a también mencionar, es importante diferenciarlo entre respuesta fotópica y la respuesta fotópica y escotópica. Los conos responden a la luz intensa cuando se encuentran adaptados. En estas condiciones los bastones no responden, de manera que para obtener respuestas fotópicas los conos se adaptan a la luz y se estimula con un flash intenso, obteniendo un electroretinograma fotópico
Mientras que por otro lado, los bastones responden cuando se encuentran adaptados a la oscuridad. Esto se me hace muy importante mencionarlo, lo vamos a repetir aquí. Los conos responden a la luz intensa cuando se encuentran adaptados a la luz, mientras que los bastones responden cuando se encuentran adaptados a la oscuridad. Entonces, los bastones nos van a dar esta diferencialidad de que se adaptan a la oscuridad utilizando estímulos de muy baja intensidad. En estas condiciones los conos no son capaces de responder, por lo tanto solo habrá respuesta de bastones y a esto lo vamos a llamar una respuesta escotópica. Las respuestas o como tal, lo que se va a obtener del electroretinograma estándar, pues como ya se mencionó, vamos a tener un electroretinograma fotópico. Significa, esto es un poco más breve, lo que ya se mencionó, más resumido. Vamos a tener, cuando es fotópico, significa que su respuesta está dada por los conos. Cuando es escotópico, nos va a mencionar que su respuesta va a estar dada por la activación o la interacción de los bastones. Cuando vamos a tener una respuesta mesópica o escotópica, significa que la respuesta, que es una suma de los conos y los bastones. Cuando tenemos un electroretinograma de Flicker o Flicker, significa que únicamente hay una respuesta de conos. Para la realización de este estudio es muy importante la preparación del paciente. Obviamente, previo a eso, también mencionarle el tipo de procedimiento que se va a llevar a cabo y obviamente también ya ver como tal, tener una sospecha clínica en este tipo de pacientes. Es muy importante que la adaptación a la oscuridad del paciente se deja aproximadamente 20 minutos con una midriasis inducida del 100%, preadaptar a la luz o a la oscuridad, preexposición a la luz, no interrumpir la adaptación a la oscuridad una vez que nuestro paciente ya esté como tal en el área donde se puede llevar a cabo este estudio, no interrumpir, porque esa es otra de las situaciones que justo se mencionaba, uno de los errores que por lo que la calidad del estudio pudiera llegar a disminuir, es porque en ocasiones el paciente no tuvo una adecuada adaptación tanto a la luz o a la oscuridad. Entonces es muy importante ello. El estudio dura aproximadamente 30 minutos. Es un estudio relativamente breve y se coloca lo que como se mencionaba hace un momento, se va a colocar un lente literalmente que va aplicado como tal. Obviamente vamos a tener que preparar a nuestro paciente, como ya se mencionó. Este estímulo debe de ser homogéneo y debe cubrir la totalidad de la retina. ¿Para qué? Para poder conocer todas y cada una de sus áreas y que todos los estímulos tengan una mayor sensibilidad. Vamos a tener tres tipos principalmente. Vamos a tener de campo amplio, multifocal y de patrón reversible. Dentro de las principales características en el campo amplio, vamos a tener que son procesos en dos etapas. La primera es un análisis de las ondas de la matriz de rastreo, observando las variaciones de su amplitud. La segunda es el análisis numérico, que muestra amplitudes de tiempos de latencia de forma sectorial en cuadrantes o bien en anillos. Se encuentran en una imagen en 2D o en 3D en algunas de las ocasiones. Su interpretación va a estar determinada por la amplitud y el tiempo de retraso. La amplitud nos va a estar hablando o corresponde desde la base de la base y de la onda B desde la onda A. El tiempo de retraso nos va a corresponder entre el pico de la onda A la onda B. Vamos a tener en algunas ocasiones algunos casos como son de amplitud reducida o retardo, que es en este caso lo que estamos presentando. La primera imagen podrá determinarse que es un registro normal. En el segundo caso, en el caso número uno, estamos teniendo una amplitud reducida, es decir, de donde hay una pérdida como tal de la continuidad, está un poco más amplio. Y esto lo vamos a encontrar principalmente en retinopatía diabética o en alteraciones circulatorias. Vamos a tener también la amplitud reducida y una relación AB mantenida, que esto nos va a mencionar o se va a mencionar principalmente cuando tenemos algunos casos, como bien lo pueden ser desprendimientos de retina o alguna otra afección retinal. Es muy importante aquí mencionarlo. Lo que nos va a dar el parámetro va a ser como tal esta relación AB mantenida, o sea, es decir, que tenemos una relación AB un poco más amplia o que está como tal que no está tan, se podrá decir, en confluencia.
Dentro del rango o de la subdivisión del multifocal, es una técnica de registro electrofisiológico que se diseñó y fue registrado por el doctor Suter y Tan, que registra la actividad de múltiples puntos de la retina, no solamente del área macular, pero específicamente del área macular. Estos tipos de registros se van a obtener de manera simultánea utilizando un estímulo de patrones reversibles en un monitor de televisión. Vamos a tener de 40 a 50 grados de la retina central posterior a en condiciones de adaptación a la luz. La fuente es un monitor de tubo de rayo catódico y de LCD de 63 a 103 hexágonos. Su tipo de luz va a ser intermitente. Y vamos a tener también los que son de patrón reversible. La actividad de las capas internas durante la adaptación a la luz va a ser muy importante su evolución, así como las células bipolares, evaluar la función macular, la reducción como tal de su reflectividad, nos va a reflejar la actividad disfuncional, nos va a dar un parámetro de si está fallando, si es que nos está funcionando con una adecuada evolución. Vamos a principalmente utilizarlo en enfermedad macular, donde vamos a encontrar alterada como tal esta curva de desviación que se denomina como P50. Lo normal es aquí que la tuviéramos, se menciona como tal en la literatura, que un rango normal es de 2.5 microvoltios a 5 microvoltios. Ese es el rango normal. Cuando nos sobrepase de 0.5 microvoltios, es cuando vamos a sospechar o que vamos a tener algún dato de un edema macular, o es cuando principalmente vamos a tener esa sospecha clínica. En enfermedad en el nervio óptico se va a encontrar alterada en la N95, que aquí vamos a tener su parámetro como tal. Esa va a oscilar de los 3.5 a los 6.5 microvoltios. Es decir, un valor fuera de este rango, pues nos podría estar hablando de que hay alguna situación en el nervio óptico, que pudiera haber alguna otra patología establecida. De la mano de este estudio, también vamos a encontrar el electroculograma, que es un estudio de electrofisiología que nos ayuda o nos va a complementar o es útil en el complemento de un electroretinograma. Nos va a ayudar a entender la función de los fotorreceptores, así como del espacio subretiniano y del epitelio pigmentado de la retina. Importante aquí mencionar una cuestión anatómica, es que el EBR consiste de una capa de células conectadas por uniones estrechas, por lo que es de alta resistencia. En el fondo, casi todas las corrientes confluyen en el eje óptico de forma radial. Debido a la forma casi esférica del globo, los vectores no radiales se cancelan unos por otros, por lo tanto, el flujo de corriente neto es un vector radial y es un dipolo en el eje axial. En la córnea es positiva y en el fondo de ojo es negativo. Es decir, estos son parámetros importantes a mencionar, sobre todo cuando vamos a hacer la interpretación como tal del estudio. De acuerdo a las normas internacionales, el electroculograma se registra con pupilas dilatadas con un diámetro pupilar arriba de 3 milímetros. Es importante esta situación porque debido a que ya, como ya se ha venido mencionando, en la calidad de los estudios hay ciertos factores que nos van a estar bajando la calidad de ellos. Se colocan electrodos en la piel y en el canto lateral y medial de cada ojo y un electrodo en la frente que actúa como una especie de tierra. Durante la prueba se coloca al paciente sentado dentro de una esfera de Ganzfeld, que es el principal equipo en donde lo vamos a poder llevar a cabo. Durante esta prueba, el paciente hace excursiones de 30 grados al ver a la derecha, hacia la izquierda, se le pide que vea de un lado a otro con una tasa de aproximadamente, eso es importante, de 16 a 20 movimientos por minuto. Se mencionaba que cuando son menos movimientos de 16 a 20, obviamente la calidad de nuestra prueba pues va a bajar y por ende no va a tener la mayor especificidad que se busca. Los movimientos oculares se registran como una diferencia de potencial eléctrico entre los electrodos medial y lateral del canto, por eso su nombre de electrooculograma. Algo muy importante, como tal, ahorita sí ya se mencionó algo de su funcionamiento, pero va a ser muy importante abocarlo, porque qué es en dónde lo vamos a pedir. Vamos a pedirlo principalmente en patologías que nos den afecciones en el epitelio pigmentado de la retina.
como bien lo pueden ser distrofias con algún cierto tipo de patrón específico, así como pacientes que tengamos con toxicidad o con sospecha clínica de toxicidad de medicamentos. Por lo general es anormal en cualquier condición en donde el electroretinograma sea normal, es decir, por ello va muy de la mano. Sin embargo, un electroculograma anormal con un electroretinograma normal es la característica, que esto es algo muy importante establecerlo, de la enfermedad de Best, ¿va? Entonces, esto va a ser importante tenerlo muy en cuenta, que principalmente si tenemos un paciente en el cual le hicimos una prueba de un electroretinograma, sale normal y de pronto nos encontramos un electroculograma anormal, aquí hay que mencionar, hay que sospechar de una enfermedad de Best y además de corroborarlo, obviamente previo a pedir el estudio, ya tuvimos que haber que tener una buena anamnesis de nuestro paciente o por qué se está indicando. También se va a observar la disociación entre el electroculograma y el electroretinograma en fundus flaviculatus, distrofias en patrón, así como drusas dominantes, en portadoras de retinosis pigmentaria o de una coroidoremia. Y pues bueno, como tal, compañeros, traté de resumir los temas lo más posible. Sé que son temas un poco extensos, sobre todo mucha tecnología con cuestión de los equipos. Hay de verdad muchas actualizaciones. Por aquí voy a dejar algunas de las bibliografías en las que yo me basé. Espero que no se me esté pasando nada. De todas maneras, aquí en este apartado vamos a abrir el margen para si tienen alguna duda, algún comentario, poderlo mencionar antes de que se culmine la sesión. Muchas gracias, Luis. Y bueno, son temas un poco más largos, pero para una hora, pues lo hiciste muy bien. No sé si alguien quiere aportarnos algo. Bueno, lo que más manejamos realmente en la parte ya laboral todos los días es más el OCT, ¿verdad? Y Así. estos estudios, pues ya son para casos muy específicos, especiales. Eh, ¿Alguien alguna duda de los R1 que tengan acerca del OCT, de las capas? Por ejemplo, quisiera que me den, a ver quién no conozco. Eh, bueno, alguien que quiera, por ejemplo, indicarme qué capas se encuentran a nivel de la fobia que se detectan en el OCT, parte de anatomía, porque eso es anatomía, realmente el OCT, pues hay que ver las capas. No Ujú. están todas las capas a nivel de la fobia, ¿qué capas se encuentran ahí? ¿Algún R1 que nos pueda indicar? Como tal, doctor, pues bueno, vamos a tener, incluso aquí ya lo complementamos, vamos a tener las capas, vamos a tener desde la membrana limitante interna, que va a estar Ajá. principalmente pasando por este trayecto foveal. Vamos a tener también como tal la capa de fibras nerviosas, capa de células ganglionares, van a ser las que principalmente nos van a estar o pasando como tal o por el trayecto de la fobia. En la fobia tienen todas las capas, ¿están seguros? No, la membrana limitante interna, doctor. ¿Y cuál más? ¿Cuál es más? Fotorreceptores, la Receptores. limitante externa, ¿Quién está hablando ahí? Disculpa, ¿quién está hablando? sin ahí. Ah, hola, doctora, cuéntame, sí. Principalmente los fotorreceptores, los conos exclusivamente más. También hay cono, Este, está bien, ajá. La la limitante interna limit, también está, sí. ¿Qué ajá. más? Pues la membrana de Bruch y el epitelio pigmentario. No. Siguiente. No, ¿O esas alguien más no, que...? las plexiformes, doctor. Ajá, Las exactamente, plexiformes las y las de plexiformes. fotorreceptores. Exactamente, sí, porque el edema macular cistoideo Sí, se da por los pilares de la plexiforme externa. sí, esas son las Entonces, les voy a importantes. dejar de tarea que se peguen una checadita en Ryan en la parte de, me parece que está en el capítulo que hablaron el viernes de angiografía, te especifica ahí. No estábamos hablando de toda la mácula, sino solo de la fobia. ¿Qué capas, cuántas capas tienen ahí y qué capas son? Porque no son todas las capas que están completas en esa área. Por eso también está la depresión, ¿verdad? Ah, Eh,
Se los dejo de tarea para que ustedes lo vean. ¿Algo más, chicos, que quieran Yo, aportar a esta clase? las capas, no sé, no recuerdo, creo que no se dijo las hiperreflejantes. Exacto, sí. Las Dime. hiperreflejantes son muy importantes diferenciarlas, porque ahí vas a ver o sea, solamente son la del epitelio pigmentado de la retina. Ajá. Creo que también son las plexiformes, doctor, no sé, corríjame. Las Es la capa hiperreflejantes. de ¿Puedo la capa. decirlas yo? ¿Cuál? ¿Puedo decirlas? Sí, claro, dígalas, doctor. El EPR, Ah, capa de Ajá. fotorreceptores, ajá. membrana limitante externa, nuclear externa y plexiforme externa. Sí, plexiformes, exacto. Sí, está perfecto. Muy bien. Ahí tú puedes entonces diferenciar las capas. También puedes ver hay también lo que es el espectro paquicoroideo, que son la parte de abajo ya del EPR, y pueden ver lo que son los vasos. Y es muy Bueno, en útil. SOCT, ahí puedes ver la capa de Saller, de Haller y Sattler. Haller y Sattler, que es Sí. la vascular, ¿no? De la Ajá, coroide. la coroide, sí, exactamente. Eso es Pues muy mira que, útil, las hiperreflejantes para eso, ¿no? O sea, diferenciar si hay drill, membrana neovascular coroidea. Entonces ya ahí si se pierde la exactamente, arquitectura, pues, y tú ya sabes cuáles son las hiperreflejantes, ya tienes una idea de luego. exactamente, sí. ¿Hay quién está hablando? Raúl, no. Yo ¿Quién soy Raúl está? Mateos, doctor, mucho Ah, gusto. Raúl. ¿Tú Sí, eres R qué? R2. Ah, muy bien, Raúl, sí. Con suerte, pero aquí andamos, doctor. Sí, hombre. Esto sacaste de Yanov, dice aquí, ¿va? O Sí, de doctor, Ray. me basé del Janov, del Ryans, también del Rojas. Un librazo el llano fue ese, ¿eh? Muy, muy Sí, bueno. es muy bueno, sí. A Rojas, dalo al lado, mejor lee de Ray. Un poquito. Va, Sí, sí. sí, lo Sí, no, logré. Rojas ya tiene, creo que acaba de sacar una nueva edición hace 2 años, que es la última, pero Sí, esa no está Sí, disponible, entonces se basan en la de hace como 15 sí, años. es la que usaba. Yo también leí bastante esa, pero es bien resumida, van, más. sí. Ryan redunda un poquito en ciertos temas, pero es mejor leer de ahí. Pues mira, yo te felicito, estaba muy bien la clase. Hay que sentarse porque realmente es algo ya personal el sentarse a ver cada capa y irlo comparando con los estudios que hacemos todos los días en la clínica, ¿verdad? Eh, Ok. para ir determinando, como ellos mismos bien dicen, dónde está la afectación, ¿sí? Lo mismo que yo les decía en la AGF, la anatomía aquí es básica para poder ver por dónde discurren los capilares, la circulación, dónde se depositan los exudados, todo eso. Entonces, pero lo hiciste muy bien, mira. ¿Tienen chicos alguna otra consulta o damos por terminada la clase? Todo bien, todo por mi parte, todo bien, Doc. Buena clase la de Luis, no sé los demás Sí, muy doctores. buena, sí, lo felicitamos. Bueno, entonces miren, mañana seguimos. Muchas gracias a todos. Perfecto. Muchas gracias a Bueno, todos por que conectarse. descansen. Muchas Gracias, gracias. Doc. Listo, gracias, Doc. Gracias, Gracias. Luis. Adiós, chao. Hasta luego. Gracias. Excelente clase, Luis, felicidades.